de la esclavitud a libertad. En su nombre nuestra vida cambió, de la oscuridad a claridad. Jesús nuestro Rey nos redimió. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gladys Ahumada nuevamente aquí contigo con este programa de las tinieblas a su luz admirable. De verdad espero que todo el material que te estamos presentando en este programa sea de mucha bendición para tu vida. Y a partir de hoy, Dios va a empezar a ministrarte, Dios va a empezar a limpiar, Dios va a empezar a que tu espíritu vaya siendo más similar al de Él. ¿Bien? Entonces, por favor, pon mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. Repite y repite si es necesario este video para que lo escuches y quede eso muy claro en tu corazón y puedas de verdad ser libre, puedas experimentar la libertad que hay en Cristo. Amén. Entonces, pues nos da mucho gusto. Tengo nuevamente aquí a Emma. Gracias, Emma, por estar acá con nosotros. Deseamos que no sea la última vez que esté con nosotros, sino que nos esté acompañando en otros programas. Sí, de verdad, sea de bendición. Es de mucha bendición. Bueno, estuvimos aprendiendo la semana pasada sobre el discernimiento, ¿verdad? Lo importante que es el discernimiento, la herramienta que Dios nos dejó para poder combatir las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a tomar la segunda parte, que son los espíritus acusadores. Y estos espíritus todo el tiempo van a querer interferir entre Dios y nosotros, o nosotros y otras personas. Y vamos a empezar, ¿te parece? Vamos a empezar y vamos a empezar leyendo las escrituras. Dice primera de Juan 1:7. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese bien, porque estos espíritus acusadores lo que quieren es que usted y yo, o nosotros, o entre nosotros y con Dios, tengamos problemas. Lo que Él quiere es separarnos. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos el divide y vencerás? Bueno, así es como Él obra. Él quiere dividir, Él quiere separación, separarnos del amor de Dios. Y eso no lo va a lograr si tú y yo tenemos bien presente el discernimiento y aparte conocemos a nuestro enemigo. ¿Se acuerdan también que la semana pasada les comentábamos esto? Tenemos que aprender a conocer al enemigo y saber cómo lo vamos a atacar, cómo nosotros vamos a contraatacar a sus ataques, ¿ok? Entonces, bueno, los espíritus acusadores nos dicen, ¿sabes qué, Emma? Yo no puedo estar contigo porque la verdad a mí no me gusta cómo alabas al Señor, de que tú y yo no tenemos comunión, ¿va? Así se acaba, ¿verdad? Y eso no es de Dios, de verdad, eso no es de Dios. Dice muy clara esta escritura que tenemos comunión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, al momento en que tú y yo tenemos una comunión sana dentro de los parámetros del Señor, el Señor nos está prometiendo aquí que nos va a limpiar de todo pecado, ¿verdad? Entonces estos espíritus acusadores intentan separarnos de Dios y de nuestros amigos, de nuestra familia. Entonces la verdad es que no estaríamos en una comunión sana si todo el tiempo estamos peleando. La escritura no se hizo para pelear, hermanos. A veces nosotros como creyentes nos creemos superiores a los que no han creído en el Señor Jesucristo. Pero quiero decirte que el que escudriña los corazones, el que ve los corazones, es nuestro amado Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Vivir en comunión, porque entonces el pecado nos va a limpiar, el Señor nos va a limpiar de todo ese pecado, ¿verdad? Así es, y la segunda parte de este versículo dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces no hay comunión entre las tinieblas y la luz, ¿verdad? Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros andemos en luz, porque solamente de esa forma nosotros vamos a tener comunión con Él. Pero el propósito de Satanás, la meta de él es separarnos. Entonces él busca la manera de traer acusaciones falsas. Unas son falsas, porque la mayoría, porque él es falso desde el principio. Entonces él mete en nuestros pensamientos, dijimos, ¿verdad? Él mete mentiras
que a veces nosotros las creemos. Y muchas veces son acusaciones que nos hacen, y no nomás hacia nosotros, dijimos hacia Dios y hacia los demás. Entonces nosotros tenemos que ser muy listos, y esas son mentiras, es una forma de acusarnos. La segunda es que cuando cometemos algún pecado, que sí es verdad que lo cometemos, Él se encarga de estar acusándonos de ese pecado que en realidad pues sí es verdadero. Entonces, en cualquiera de esos dos casos, Él nos está acusando. Entonces nosotros que tenemos que estar atentos y discernir bien, ¿verdad? Y el propósito de Él es que nosotros estemos separados de Él. De eso se encargan de esos dos casos los espíritus acusadores, ¿verdad? Y le dirán al pecador, ¿verdad? Que no somos dignos, nos hace creer, ¿verdad? De que no somos dignos y que no podemos estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Decimos, no puede ser una persona pecadora con una persona que es pues que es luz o que es justa, ¿verdad? Y muchas veces no nomás esas relaciones con el Señor, sino hasta con nosotros mismos. Así nos sentimos. Pero esas son acusaciones que nos hace el enemigo, y tenemos que tener ese discernimiento, ¿verdad? Y muchas veces, aún cuando ya conocemos del Señor, que ya fuimos perdonados y que yo ese pecado yo ya lo confesé, el Señor me perdonó, porque dice la segunda parte, ¿verdad? Que su sangre nos limpia. Aún así el enemigo está recordándote ese pecado. Entonces, si tú no tienes ese discernimiento de que es algo que yo ya confesé, que el Señor ya me perdonó, y Él sigue, porque Él nos está viendo nuestras debilidades, nuestras fallas, pero lo que ya pasó, no ve el futuro, sino lo que ya pasó. Entonces tenemos que estar atentos. Así es, Él siempre va a buscar el que nosotros nos volvamos a sentir presos de nuestro pecado. Así es. A todos el Señor nos sacó de algo al que estábamos antes de conocerlo. Entonces, cuando tú te conviertes al Señor, el Señor te limpia, empiezas una vida diferente, pero en la manera en la que, y esto es todo el tiempo, o sea, si opera Satanás, Él te va a estar recordando, pero ¿cómo? Mira, si eras una prostituta, ¿cómo crees que Dios te va a aceptar? Mira, si eras un borracho, eras un drogadicto, eras. Y entonces nosotros le vamos a decir, era, ¿verdad? Después de que yo conocí al Señor Jesús, las cosas cambiaron. Y bueno, retomando la continuación de 1 Juan 7, dice que si escogemos andar en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto quiere decir que sí hay una brecha en nuestras relaciones humanas. Entonces, al nosotros arrepentirnos y apropiarnos del poder de la sangre de Cristo, recibimos el perdón. Fíjese nada más. Recibimos el perdón y nuestra comunión inmediatamente se restaura y es renovada. De inmediato, es un efecto inmediato. Las cosas espirituales que tú y yo no vemos, o sea, que pasan acá, yo les digo en la iglesia, es que el Señor nos diera unos lentes en donde nosotros pudiéramos ver la guerra espiritual. No soportaríamos ver esa guerra espiritual, no estamos capacitados para ver a los demonios ahí peleándose, ¿verdad? Entonces, de verdad es algo que pasa inmediato. Cuando nosotros soltamos perdón, algo espiritual se desencadena y Dios empieza a obrar. Cuando nosotros empezamos a soltar pecado, algo espiritual se desencadena y el Señor empieza a acomodar, ¿verdad? Entonces, estos espíritus acusadores no prevendrán el caminar en la luz con nuestras manos. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos y ver todo el tiempo que Satanás lo que va a querer es separar, dividir. La semana pasada también yo les platicaba que iglesias se han separado, se han dividido a causa de que no tenemos este discernimiento del Espíritu, ¿verdad? Entonces el acusador va a intentar continuamente, escucha, él no descansa, continuamente él va a estar tratando de que no perdones, tratando de que no olvides, tratando de que la culpa, el engaño, acuérdate, él es el padre de mentira, y la verdad no está en él. Entonces tenemos que conocer bien
toda esta verdad para nosotros poder avanzar en el reino de Dios. Y hay pensamientos de repente en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sabes qué, Emma? Yo te perdono por lo que me hiciste, pero aquí lo traigo, si aquí lo traigo arraigado, nunca se me va a olvidar. Te perdono, pero ni creas que se me va a olvidar. ¿Será eso realmente el perdón? No, eso es Nada, no es nada. nada, no es nada, o sea, A lo no. mejor cuando no hay confesión, ¿verdad? Cuando hay arrepentimiento hay una confesión. Claro, y luego tu corazón es transformado. Leí un testimonio de un hombre, de un pastor, que dice que él no era convertido cuando esto pasó. Dice que él vive de una familia típica normal, sus hijos jugaban en la calle y de repente alguien pasó y atropelló a su hijo y lo mató, lo mató. Entonces esta persona, pues lo demandan, lo denuncian y va a dar a la cárcel, ¿verdad? Lo detienen, va a dar a la cárcel, pero él es un hombre justo, o sea, fue un accidente en realidad, ¿verdad? Entonces él da su testimonio y llora porque extraña a su hijo y de repente invita a una persona a pasar allá y le dice, mira, él es mi mano derecha, ¿cómo te amo? Y le empieza a decirle, te amo, de verdad, yo sin ti el ministerio no sería, bueno, yo me convertí, después yo le di la palabra a él y él también se convirtió y empiezan así a convivir tan bien, o sea, de una manera muy de Dios y de repente le dice, quiero que me digas a ti cómo te restauró el Señor, cómo te encontró el Señor. Entonces este otro empieza a dar su testimonio, dice, bueno, pues yo soy el chofer que mató al hijo de él y ahora somos inseparables y vamos por el mundo predicando el evangelio. Cuando hay un verdadero perdón, o sea, un verdadero... Hay amor, nace amor, o sea, no, los hijos de Dios no tenemos la capacidad o no le podemos dar entrada al odio. No podemos, eso nos va a carcomer, nos va a destruir todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que perdonar. Y no es tengo que, o sea, porque tampoco es una obligación, ¿verdad? No es una obligación, es pedirle. Decisión. Exacto, es una decisión, pero además hay que pedirle a Dios, siento coraje por esta persona, incluso odio, y yo vengo a ti a que restaures mi corazón, yo quiero amarlo y déjame amarlo y déjame verlo como tú lo ves. Así es. Porque yo con estos ojos acusadores no veo las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros como creyentes andemos unidos y que no estemos separados. Debemos de caminar juntos como un solo cuerpo. En la iglesia dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero imagínense yo con una mano allá tirada o sin un pie. Es lo que pasa cuando no estamos unidos en la iglesia. Nos andamos por un lado, no hay unión. Entonces, muchas veces la carne domina eso en nosotros, esos espíritus acusadores. Entonces es lo que hace, es lo que decías, esa brecha, esa separación entre nosotros, que dijimos que es el propósito del enemigo, ¿verdad? Que separarnos como hermanos, ¿verdad? No estar en comunión. Entonces, ellos es lo que hacen. Ellos son a eso son los que se dedican, a esa mentira, a que nosotros estemos separados. Entonces, nosotros debemos de ver ese problema, ¿verdad? De discernir, ¿verdad? Esas cosas que el enemigo quiere hacer. Entonces, nosotros tenemos que estar en el Señor, ¿verdad? Porque Él es el que va a restaurar esa brecha, estar unidos, estar en comunión. Por eso dice andar en luz, ¿verdad? Y nosotros no decimos que somos el blanco de Satanás, ¿verdad? Pero no nomás somos nosotros, también los que están afuera, todos. Ahí dice nosotros, a nadie nos exime, ¿verdad? De las asechanzas. Y no importa la religión que nosotros profesemos, es una guerra que Él tiene con la humanidad. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Nosotros dijimos, no hay nada en común en las tinieblas y la luz. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Andar en luz, andar como ese cuerpo de Cristo. Así es. Yo me acuerdo de Moisés y Aarón, todo el tiempo andaban juntos y todas las cosas que el Señor hizo con ellos juntos, ¿verdad? Cuando Moisés oraba
oraba con las manos alzadas porque el poder de Dios se manifestaba cuando Moisés tenía las manos levantadas y se cansaba Y se le ayudaba. ¿Y quién le ayudaba? ¿No? Y la gente que estaba cerca de con él le ayudaba y le levantaba los brazos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en comunión, grandes cosas hace el Señor, muchas proezas hace el Señor, ¿verdad? El problema es que Satanás, hermanos, anda suelto y está buscando a quién va a devorar, ¿verdad? Está buscando a quién va a acusar, en dónde va a haber división, qué va a hacer, o haciendo que nuestra fe flaquee. De repente vemos a los hermanos tibios y Satanás, cuando usted oye, ay, es que me siento distante, es que no he orado, es que Satanás lo que está queriendo es separarnos del Señor. Y nosotros tenemos que ser muy suspicaces, estar viendo estas acechanzas y todo el tiempo estar contrarrestando. La mejor manera de hacerlo es a través de la oración y es a través, mire, me da risa, le voy a platicar qué pasa. Tenemos ya varias semanas grabando y siempre a esta hora o timbra el teléfono o timbra el mío y ahora timbró la alarma, cosa que nunca pasa. Entonces, oye, me da risa porque esas son las acechanzas de Satanás. Esas son las acechanzas. Entonces nosotros debemos estar bien activos. Y bueno, vamos a entrar en este tema de cuando nosotros juzgamos a otros, ¿verdad? Nosotros platicamos las bambalinas. Por favor, ignore estos ruidos, Oramos antes de esto y es evidente que lo que quiere es que esto no se propague, ¿verdad? Platicábamos ahorita hace un momento en que muchas de las veces, por muy hijos de Dios o por mucho que estudiemos, somos pecadores, hermano. Todos pecamos en algún momento puntual de nuestra vida. Incluso nosotros ahorita que, chin, esto ya lo habíamos leído y chin, cuánto hemos caído en esto. No venimos aquí a decirle nosotros somos un ejemplo. No, Dios también nos habla a nosotros a través de todo esto, ¿verdad? Pero qué padre es que cuando Dios nos habla, nosotros somos obedientes a Dios. De verdad esperamos que haya obediencia en ti y que esto que estamos trayendo hoy a tus oídos, que baje de verdad a tu corazón y lo pongas por obra. Mira lo que dice Romanos 2.1, dice, por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa. Oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Decíamos, lo que te choca, te checa. Así es. Tenemos el ojo bien puesto en los errores de los demás, pero hay otros 5 dedos, 2 puntas para allá y 4 dedos se puntan para acá. Entonces, de verdad tenemos que aprender a cerrar la boca. De verdad, yo creo que es por donde, el órgano por donde más, la lengua por donde más se peca. Así es, sí. Y juzgar, ¿qué significa juzgar? Es emitir un juicio, ¿verdad? Sobre otra persona. Y muchas veces lo hacemos sin fundamentos. Aparte, ¿verdad? Emitimos juicios y somos muy buenos para decir, qué bárbaro, o sea, qué pecador. Ay, no, ¿verdad? Entonces es muy fácil ver los errores, las fallas, los pecados, ¿verdad? De otras personas. Y no vemos los de nosotros, ¿verdad? Entonces los espíritus acusadores se acomodan para que nosotros terminemos juzgando a otro. ¿Y cuántas veces? Y yo creo que no me van a mentir, ¿verdad? Aquí los que están viendo y escuchando, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas, ¿verdad? Que están juzgando o ver y que señalan a veces ese comportamiento más negativo. Y yo le comentaba, ¿verdad? A veces nosotros vemos las fallas de una persona, las resaltamos más que lo bueno, ¿verdad? De una persona. No decimos, ay, mira, mira, es lo bueno, lo seguramente positivo. Hay más cosas buenas que malas. Pero el humano, y esa es nuestra carne, ¿verdad? Vemos las fallas y son las que resaltan, y las que nosotros resaltamos y vemos de los demás, ¿verdad? Porque a veces es bien, y es bien fácil juzgar, pero no vemos nuestras fallas. Pero en Romanos 2.23, dije ese versículo, qué bárbaro, Dios, perdóname. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas.
y piensas esto, oh hombre que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo que tú, no te vas a escapar del juicio de Dios. Sí, nosotros a veces cuando juzgamos, ¿por qué nos damos cuenta de que el hermano está cometiendo un pecado o una falla? Porque son las mismas que nosotros cometemos, porque somos humanos igual que la otra persona. Entonces, para yo darme cuenta de que tú te estás equivocando, que cometiste una falla o un pecado, que estás mal, porque yo me doy cuenta, porque es algo que yo estoy cometiendo. Entonces ahí el versículo, ¿verdad? Dice que no nos vamos a escapar, ni creas que te vas a escapar. Entonces, ¿por qué? Porque, y cuidado, nosotros si hacemos ese juicio, ¿verdad? Es muy fácil señalar, muy fácil, como decías ahorita, abrir la boca sin tener fundamentos, muchas veces ni de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros estemos muy conscientes de esos comportamientos y que nosotros tengamos, dice ahí es una insensatez eso, ¿verdad? O sea, que tengamos lo contrario, que tengamos esa sensatez para nosotros. Digo, yo de verdad a veces digo, Dios, si no cuando hable, Si no edifica. ajá, por favor, cuida lo que voy a hablar. Si no es de bendición, mejor ponme un carbón en la boca y que no hable, porque ya ya salió y ya no podemos hacer nada más, ¿verdad? Entonces, y no importa ya si lo hice y lo juzgué con otro, o sea, igual ya lo hice, o sea, ya está aquí en mi pensamiento, entonces, ¿a dónde tengo que ir? Ay, Dios mío, perdona, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a eximir de eso y Dios quiere que nosotros estemos atentos, ¿verdad? Y que nos enfoquemos y entendamos eso y aplicar, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida, ¿sí? Porque el enemigo trabaja en hacer divisiones y nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? Entonces, hay debilidades, ajá, y a veces nosotros nos encanta resaltar las debilidades, las faltas de otras personas y nosotros debemos de cuidar, ¿verdad? De no lastimar a otros. Esto es algo que nosotros debemos de constantemente estar revisando. ¿Y por qué? Porque nadie es perfecto. ¿Sí? Nadie somos perfectos y nosotros tenemos que tener ese discernimiento, que a eso le llamamos ese discernimiento con madurez, ¿verdad? O a veces no lo hacemos nosotros, pero somos cómplices de que otro lo hace y sabemos que lo está haciendo y no le decimos, oye, es mejor. Ay, no, empieza a hablar y oye, sí que queremos, ajá. Ahora sí, como dicen, metes silo para sacar hebra, no sé qué, ¿verdad? Y también somos cómplices en esa parte, ¿verdad? Y es vergonzoso de repente, por ejemplo, que tú estás juzgando algo que tú haces. Imaginas lo que la otra persona está pensando, si alguien se quiere juzgar a eso, tú estás haciendo lo mismo. Exactamente. Entonces dice la palabra que no vamos a hacer exhibirnos. Así es. Entonces, Satanás todo el tiempo nos va a estar recordando las razones por las cuales no podemos tener comunión unos con otros, ¿verdad? Todo el tiempo nos va a estar, ¿para qué tienes comunión con ese? Mira nada más, mira su vida cómo es, mira lo que hace, ¿no? Yo recuerdo cuando recién empezamos al ministerio, la pastora y yo de repente nos metíamos en casa de drogadictos, ¿te acuerdas? Sí. Íbamos solas, nos metíamos por allá, íbamos y predicábamos. Y cuando no hay eso de que juzgas a la gente y ves a la gente como Dios la ve, porque Dios nos ama a todos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese discernimiento para saber, a ver, esta persona yo no la voy a juzgar por su condición o cómo la veo, porque nuestros ojos son muy engañosos, Dios no ve como nosotros vemos. Dios ve los corazones. Entonces tenemos que aprender nosotros a ver a la gente como Dios la ve. El mundo tiene este pensamiento de rechazo de esta persona, ¿no? O elitismo también de repente que ves, yo no me junto con este tipo de personas, ¿no? Porque yo soy de otro nivel. Entonces hay cierta desconfianza porque yo no me junto contigo porque
pues tú eres pobre, ¿no? Porque no me junto contigo porque tú eres muy rico y yo no puedo tener comunión contigo. Yo no me junto. No, o sea, de verdad, Dios no nos ve así. La desconfianza proviene de espíritus acusadores. Así Todo el es. tiempo viene de ellos. Entonces, nosotros por ningún motivo nos podemos dejar engañar por esos espíritus que nos van a querer separar. No hay nada, hermano. Nosotros, los seres humanos, fuimos hechos para vivir juntos, para vivir en ¿cómo se dice? Comunión. En comunión, sí, en grupos. Nosotros no podemos vivir solos, o sea, nacimos para estar todos en comunión. Qué padre sería que viviéramos una comunión como se vivió, por ejemplo, en el Pentecostés, ¿verdad? Ay, sí. Que era tal la comunión del Espíritu Santo de ese día, todos hablaban el mismo idioma, o diferentes idiomas, pero todos se entendían. Ahí nace la iglesia y empieza a haber algo muy, muy grande, Dios manifestándose ahí. Eso sería muy, muy padre, ¿verdad? Entonces, recuerda, el objetivo de Satanás es separarnos los unos de los otros. De líderes espirituales, o sea, si es el pastor, porque decía la pastora la semana pasada, los peros, ¿verdad? Me cae bien, pero, es buena persona, pero, y a todos le estamos viendo el pero. Hermanos, si Dios te puso en una iglesia, voy a hablar específico de Alianza de Amor, o donde quiera que el Señor te haya puesto, si Dios te puso en Alianza de Amor, Dios te trajo, nadie te trajo, Dios te trajo, porque en esta iglesia o a la iglesia a la que asistas, tú ahí vas a ser de mucha bendición, ahí es donde tienes que crecer, ahí es donde vas a madurar, ahí es donde vas a ser, deja de ver los peros y enfócate, aprendamos a ser hombres y mujeres creyentes maduros, avanzar. Mire, si fuera eso, o sea, si yo no estuviera con la convicción que tenemos hacia con el Señor, hace muchos años nos hubiéramos ido. Sí. Muchos años. Han pasado tantas cosas en estos 15 años en el caminar con Dios. Eso es una madurez espiritual. Dios nos ha ido madurando, no es que nosotros hayamos... Ya lleguemos No, pero estamos madurando, estamos avanzando. Y cada día más y más, ahorita hablábamos de que el Señor nos está llevando a otros niveles, y constantemente el Señor nos va a estar llevando a nuevos comienzos. Y mientras tengamos vida, el Señor va a querer recomenzar con nosotros. Así que me gustaría que tomaras este día como un comienzo de algo. Y ese comienzo de algo es dejar de juzgar a otros, dejar de acusar a Dios, o dejar de acusarte a ti mismo, dejar de hacerlo, porque eso va a marcar una diferencia muy grande. Entonces, nosotros tenemos que dejar de hablar, dejar, de verdad, cerremos la boca. Así es. Piensa antes de hablar. Cuando no tengamos que hablar, mejor no lo hagamos, porque ¿cómo pecamos con las palabras? Y después andamos, no, es que no fue eso lo que yo te quise decir, es que mira, me equivoqué, y andamos nosotros queriendo justificar algo que dijimos sin pensarlo o sin discernimiento, ¿sabes? Y bueno, también vamos a ver cómo es que acusamos a Dios. Esos pensamientos que de repente nos vienen a la mente, que no provienen para nada con el Señor, ¿no? Un pensamiento así como que, ¿cómo que ese es el Dios que tienes? ¿Cómo quieres que yo crea en el Dios que tú tienes? Pues mírate en la pobreza que vives. Si Dios no provee para ti, ¿tú crees que va a poder proveer para mí? Mírate cómo estás en la enfermedad. Si Dios no te sana, ¿tú vas a creer que Dios me va a sanar a mí? Y entonces tú empiezas a dudar del poder de Dios, empiezas a dudar de la existencia de Dios. Y es exactamente lo que se tenemos, que nosotros dudemos, que no creamos en el Señor, apartarnos de Dios. Por favor, estamos en los últimos tiempos, hermanos, y no podemos dejarnos engañar tan fácilmente por nuestro adversario, perdón. Tenemos que estar bien con todos los sentidos bien puestos. Así es, y hemos escuchado a muchas personas, a muchos hermanos, cómo a veces dudan del poder del Señor. Y hablábamos la vez pasada, en la otra semana, cuando decíamos, ¿verdad?, que Satanás es muy hábil, es muy astuto, y usa verdades, ¿sí?
y yo les decía, ¿verdad? Que las mentiras que Él nos pone, de esas mentiras, el 90% es verdad. Y el 10% ahí es donde implanta la mentira. Y nosotros en la iglesia escuchamos y cómo dudan del Señor. O sea, creen en el poder, hasta un inconverso, saben que existe un Dios y que es poderoso, pero como lo ven muy lejano, ¿verdad? Como que sí existe. Dudan de que de verdad lo sea muchas veces. Entonces, escuchamos en la iglesia, sí, yo creo, tengo fe en la salvación, tengo fe en el poder, en la liberación de Dios. Pero les decía la semana pasada que Satanás tiene una palabra muy, muy de él, la del pero. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí, creo todo eso, pero creo que es para otros, ¿verdad? Muchas veces, o en la iglesia nos ha pasado que dices, lloras por mí, es que el Señor a ti sí te escucha. Exacto. Ahí vemos, ¿verdad? Con la duda La que duda. hay, pues el Señor te va a escuchar igual a ti. Más a ti. Que a mí, ¿verdad? Pero hay esa duda en creer, y son acusaciones que Satanás hace en contra de que nosotros dudemos del poder de Dios. Entonces, nosotros decíamos que nosotros tenemos que discernir, ¿verdad? Discernir es distinguir cuando es verdad y cuando es mentira, ¿verdad? Entonces nosotros, esos espíritus acusadores siempre van a estar operando en contra de nosotros, dijimos, en contra de Dios y en contra de los hermanos de una manera muy sutil, ¿verdad? Entonces, siempre cuando usted escuche la palabra pero en un hermano, dígale por favor, no, ¿verdad? Porque estás dudando del poder de Dios, porque crees que lo puede hacer, pero que no lo puede hacer en ti. Y eso decíamos en Santiago, ¿verdad? Las personas de doble ánimo, que hay la duda, la duda de Dios, la desconfianza a veces en nosotros mismos, porque Satanás ha sido mentiroso desde el principio, ¿sí? Desde el principio él fue mentiroso, y vamos a ver en Génesis cómo le hizo, cómo ahí Satanás acusó a Dios desde el principio, y cómo le dijo a Eva, que Dios, pues era un mentiroso, así en pocas palabras, ¿verdad? No te creas. Ajá. O lo que quiso decir fue esto. Así es. Entonces, en Génesis 2, 16, 17 vemos lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento, le dijo, o del bien y del mal, no comerás de él, ¿sí? O sea, Dios les dio una instrucción, les dio una orden, les dio una indicación, ¿verdad? De todo lo que ves aquí, tú puedes disfrutar, que me imagino que había de todo, ¿verdad? Que ni había necesidad a lo mejor de comer de ese, y que a lo mejor ellos ni se habían fijado en ese árbol. Entonces le dijo, porque el día que de él comieres, morirás, ¿verdad? Entonces ahí le estaba diciendo una instrucción, y no lo hagas porque vas a morir. Y yo les decía la semana pasada, cuando Satanás implanta una mentira en nosotros empezamos a ver y hacer cosas que no hacíamos antes, porque ya implantó la mentira, ¿sí? Cuando él le dice en Génesis 3:4 nos dice que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí ya plantó la duda en ella. Entonces muchas veces nosotros ya cuando tenemos la duda empezamos a ver, dijimos, y a hacer cosas que ni siquiera nos imaginábamos, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios, ¿qué es? Es buena, agradable y perfecta. Amén. Me hizo pregunta de examen. A ver si estaba poniendo atención. Pero entonces nosotros, dice que Dios, nosotros en la iglesia escuchamos muchas frases, ¿verdad? Que nos damos cuenta que dudamos o que dudan del Señor, ¿verdad? Yo te voy a leer algunas. Dice: Dios me ayudará a salir de mi problema.
he aprendido todo, no es posible que yo gane, porque creo que Dios no le importa. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, verdad? Yo no le intereso a Dios, Él tiene asuntos mucho más importantes que atender que los problemas en que yo me meto, ¿sí? Y mi problema es pequeño comparado con el de otras personas. Buscamos, ¿verdad?, como una justificación en la que Dios no nos Dios no escucha. es suficiente para nosotros. Creemos que, o Ajá. más bien que nosotros somos muy insignificantes para Él. Para Él. Entonces, otro de las frases que muchas veces escuchamos, ¿verdad?, que no nos ama. Ajá. Dios no nos ama, ¿sí? A mí no Entonces, me ama, a ti ajá. sí porque a ti te da todo, a mí no me ama porque a mí no me da nada, ¿verdad? Ajá, o cuando escuchamos que todo lo que alguien nos platica, ¿verdad? Todo lo que Dios no ha hecho por ella, y luego nos decimos, no, si por ella no ha hecho nada, Por mí menos. pues por mí tampoco, ¿verdad? Entonces, a veces creemos que Dios no nos ama, pero son mentiras, Así es, ¿verdad? así es. Él siembra la duda y nosotros a veces no nos creemos dignos, Ujú, ¿verdad? ujú. O como él siempre les decía, está acusándonos O de pecadores. está acusando de nuestro pecado, está atormentándonos, decimos no. Y hay mucha gente que a veces nosotros invitamos a la iglesia y la respuesta es, todavía no es mi tiempo. Ándale. Esa es una frase que no está ahí, pero es algo que escuchamos muy. Pero es el pecado, en Ajá. realidad es el pecado, o sea, es como, no es que no sea mi tiempo, es todavía no estoy dispuesto Ajá. a soltar mi pecado como para darle permiso a Dios que entre y empiece a trabajar conmigo. Así es. O el bautizo, ¿no? Ya Ajá. bautizo, no, todavía no, no, todavía tengo cosas que arreglar. O sea, Así cuando el es. bautismo es una señal de que he creído en el Señor, Ajá, ¿verdad? entonces, y eso es que no nos queremos acercar a Dios porque el enemigo te está torturando, ¿verdad? Dice que él conoce todos nuestros pecados, debilidades y de ahí se agarra. Entonces, eso nos hace que no nos acerquemos al Señor. O muchas veces algo que antes de conocer al Señor, me enseñaron, porque me enseñaron, si algo te pasa, Es porque hiciste algo mal. ajá, Dios, o Te haces castigó. algo mal y Dios te va a castigar. Y ya te pasa algo y ¿qué pasó? Dices, no, pues si Dios me castigó. Ya ves, yo te dije, Dios te iba a castigar. Entonces nos presentan como a un Dios castigador, ¿sí? Nomás está viendo. Ajá, así Está es. con el bastón. Entonces, ajá, así dudamos del Señor. Nos hace dudar de que de verdad. Y muchas veces Satanás es tan astuto que él hace toda nuestra maldad en nuestra vida, o no, bueno, él hace lo que nosotros le permitimos, ¿verdad? Dijimos, nosotros le damos esa autoridad, ajá, ese acceso o ese derecho legal, porque él no está en mi vida si yo no se lo permito. Entonces él entra porque yo le doy ese permiso. Entonces a veces nosotros dudamos del Señor y él acusa al Señor, lo acusa también hacia nosotros, diciendo Dios no te quiere, Dios no te ama, o toda esa maldad que él hace en nuestra vida, dice, se le echa culpa a Dios. Y nosotros también, porque a veces pasa algo malo y digo, ay no, Dios, y no nos damos cuenta de que son resultado de nuestras malas decisiones. O sea, eso que me pasó fue una consecuencia. Entonces Satanás te empieza a meter, no, pues Dios te castigó, Dios te hace. Entonces él siempre va a estar acusando, siempre va a estar acusando a Dios ante nosotros. Y nosotros también, a veces le echamos la culpa a Dios de todo lo malo que nos pasa. Es enfocarnos, aquí tenemos 2 lámparas chicharroneras que nos están alumbrando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces es como, o cuando estás en un escenario que está todo oscuro, ¿no? Y de repente se voltea una luz clara para enfocar lo que quien está haciendo la obra o lo que esté haciendo en un escenario quiere resaltar. Entonces el foco va y se pone en ese objeto o en esa persona que quiere que el público ponga sus ojos en él. Así es Satanás. Él nos va a querer poner el foco en las cosas malas de Dios. Y Dios no es malo. Dice la palabra de Dios que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces vienen preguntas como, ¿y por qué hay tantos niños pobres en el mundo?
¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios hace? No, no es que Dios permita. Dios, el carácter de Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es inmutable. Él no cambia, Él no cambia. Entonces, si Él no cambia y en la palabra de Dios nos dice cómo nos tenemos que comportar para vivir una vida tranquila, feliz, libre, nos está diciendo cómo hacerlo, pero nosotros hacemos lo contrario, pues no vayas a creer que tú siembras peras y vas a cosechar peras, vas a cosechar manzanas, porque no estás sembrando la semilla correcta y no estás dando el fruto correcto. Entonces, de verdad, a veces nosotros somos los que nos metemos en problemas. Y yo estoy segura que muchos de nosotros nos hemos coincidido con algunas de estas cosas que Satanás nos pone. Dios no me quiere lo suficiente. Y no importa los años que tengas en el Evangelio, no importa, porque esas acechanzas del enemigo siempre están ahí. Muchas veces me ha tocado, y no es muchas veces, casi todos los domingos unos llegan bien contentos, otros llegan bien tristes, uno con los otros. ¿Y por qué? Porque Satanás está jugando con nosotros, ¿verdad? Pero cuando todos salimos de la iglesia, todos salimos contentos, a diferencia de cuando entramos, porque el Señor empieza a liberar, empieza a tratar con nosotros. Entonces, si tú te identificas con alguna de estas mentiras de Satanás que te llevan a acusar a Dios, enfócalas bien y no permitas que sigan creciendo. Madura en esa área para que puedas quitarlas totalmente, erradicarlas totalmente de tu vida, ¿verdad? Y también nos vemos de repente acusándonos a nosotros mismos. Así es. Es que soy un tonto, es que nada se me pega. Y he oído gente en la iglesia que dice, ay, pastora, pues yo quisiera entrar al instituto, pero esta cabeza que tengo que nada se le pega. Y no, nunca se te va a pegar nada. La palabra de Dios dice que yo tengo la mente de Cristo, entonces ¿a quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer las paces con Dios. Tenemos que decir, a ver, Dios, yo me he acusado falsamente, he hecho afirmaciones sobre mi persona que yo creo que me están afectando en mi día a día. Entonces es muy bueno que de repente nos detengamos y digamos, a ver, en qué manera yo me he acusado a mí misma delante de Dios, ¿no? A decir, Señor, no soy buena mamá, Señor, no soy buena creyente, mira, no vengo a la iglesia seguido. Y entonces Satanás te empieza a decir, sí, exactamente, no eres buena creyente. No, ¿a qué vas a la iglesia? No, pues yo le dije a mi esposo, ¿para qué vas a la iglesia si eres el mismo? No cambies, ¿verdad? Entonces, o sea, o yo dije volví a pecar ayer, ¿a qué voy a la iglesia si sigo siendo la misma? Entonces empiezas a tú cuestionarte tu propio espíritu, te lo empiezas a cuestionar. Y ese Satanás obrando con nosotros. El principal objetivo de estos espíritus acusadores es robarnos la fe y la confianza en Dios. Todo el tiempo y hacernos sentir como ciudadanos indignos del reino de Dios. Entonces, si Satanás nos hace sentir que somos insignificantes, eso seremos. No lo creemos. Insignificantes. Y entonces vemos cómo Emma prospera y yo no prospero, porque entonces es que yo no soy como ella. Y empieza, ¿te acuerdas que hablamos de la envidia, de los celos, todo eso? Naturaleza. Entonces empiezo a decir, no, pues es que ella sí, porque ella sí ora. Ella sí, yo no, yo soy el más pecador de todos, ¿verdad? Entonces eso no nos va a permitir avanzar en el reino de Dios. Es muy importante que entendamos quiénes somos, que nuestra identidad de hijos de Dios no se pierda. Cuando tú sabes bien quién eres delante de Dios, es muy difícil que Satanás te esté todo el tiempo oprimiendo, porque va a decir, no, sabe cuál es su identidad, sabe perfectamente a qué reino pertenece, ni para qué pierdo mi tiempo aquí, mejor me voy a lastimarle la vida a otro, ¿verdad? Porque aquí ya no hay entrada para mí. Entonces, eso es algo que tu identidad como hijo de Dios es un tesoro, es como si hubieras encontrado un diamante y tú lo tienes que guardar muy bien en una caja bajo llave, que nadie te la quite, que nadie te quite esa identidad como hijo, hija de Dios, porque esa es tu llave segura para llegar al Señor, ¿verdad? Algunas personas no vivimos adecuadamente en el Evangelio. No vivimos, o sea, creemos que el Evangelio es
por nosotros, y la verdad no, el Evangelio es por el Señor. Nosotros estamos en la iglesia por quién es Él, no por quién eres tú. Nosotros estamos en la iglesia porque queremos llegar a ser como es Él. No al revés, no que el Señor sea como yo soy, no. Yo quiero parecerme más a Jesús. Y lo he dicho muchas veces, quizá no lo vaya a lograr, pero lo voy a intentar. Y me voy a esforzar cada día por parecerme más y más y más a mi Padre. Si por mis venas corre su sangre, si tengo su pensamiento, si Él me permite ver a través de sus ojos, me permite oír, hablar, entonces yo soy su creación. Entonces yo tengo que aprender a ver y a vivir las cosas como Él lo hace. Como Él lo hace. Estamos en un cuerpo pecaminoso. Vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Es muy difícil porque vamos contracorriente, lo decía ayer en el grupo de todos. Vamos contracorriente, es muy difícil, pero no es imposible, no es imposible. O sea, porque yo antes de conocer al Señor, yo nunca había sentido el rechazo. Cuando yo conozco al Señor, empiezo a sentir el rechazo y fue muy claro para mí. Y la primera vez que yo sentí rechazo fue una vez que fui a evangelizar una casa en donde mi compañera de evangelio era profeta, imagínense, ¿no? Entonces llegamos a la casa y cuando llegamos a la casa había una virgen colgada de toda la pared. Y entonces mi amiga, con su don precioso, llega y le dice a la hermana, tienes que quitar eso, es un anatema. Y empieza así, y yo me quedo de a 6 porque dije, Dios de mi vida, esta no es la forma, ¿verdad? Entonces nos corrieron de esa casa. Por supuesto que nos iban a correr, sí. Entonces aquí no. Y entonces yo me sentí rechazada, me sentí muy mal. Y recuerdo que yo llegué llorando a mi casa y yo decía, ay Dios, qué feo es que te cierren la puerta o que te corran de una casa, qué feo es. Pero cuando tú entiendes y ahí Dios me confrontó, porque Dios me dijo, a ver, yo no necesito que me defiendas, ni quiero que te pongas triste porque no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Entonces, ¿por qué te estás preocupando por esas cosas, verdad? Cosas que antes no experimentamos, antes de conocer al Señor las vamos a experimentar. Pero cuando nosotros vamos en contra de la corriente, cosas como estas pasan. Dice la palabra de Dios que bienaventurados somos aquellos que buscamos siempre la paz. Entonces, de verdad tenemos que avanzar en este mundo tan triste y lamentable. Entonces, ¿qué necesitamos, verdad? Necesitamos aprender y separarnos de los demonios acusadores, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar atentos a sus acusaciones y cuando nosotros estamos atentos, ¿verdad? Y el enemigo empieza a acusarte, nosotros empezamos a creer esas mentiras, ¿sí? O empezamos a actuar de acuerdo a las mentiras. Es como, pues así soy, pues así lo voy a hacer, porque es una mentira que ya me implantaron, ¿sí? Entonces nosotros llegamos a decir, bueno, como es así como soy, pues así soy. Y voy a continuar siendo así. Así nací. Así, así ajá. Crecí. Así voy a hacerlo. Porque empezamos a actuar de acuerdo al pecado que Satanás nos hace creer en nuestra vida, ¿sí? Entonces, y muchas veces empieza en nuestra familia, ¿sí? Y muchos de esas cosas, mentiras que nos hace creer el enemigo de nosotros mismos, vienen desde cuando somos pequeños. Y muchas veces crecemos y seguimos creyendo lo que una vez nos dijeron. Yo como maestra en la escuela he comentado que a veces llegan niños así. Y en una ocasión llegó un niño que de esos niños que nadie los quiere, el terror de la escuela. Y yo dije, ¿cómo le voy a cambiar esa mentalidad a este niño para que cambie? Entonces me decía el niño, es que alguien le dijo una mentira, tú solo vas a servir para vender chicles. Entonces esa mentira el niño se la quedó. Y me decía, es que yo no puedo hacer nada porque yo nomás sirvo para vender chicles. Entonces es una mentira que fíjense, la edad de 8 o 10 años ya tenía esa mentira. Entonces yo lo que hice fue decirle, no, tú no naciste para eso, tú tienes propósitos, tú puedes llegar a hacer lo que tú quieres. O sea, empecé a cambiarle la mentalidad. Pues ese niño salió de la escuela
De hecho, ahora en abril, que fue el Día del Niño, llevamos a todos los niños a festejar el 30 de abril a la unidad. Entonces, ese niño se hizo muy famoso pues porque era muy vago. Entonces me decían tu niño y tu niño y tu niño, ¿verdad? Y ya andaba yo en la unidad cuando me dijeron, te anda buscando tu niño. Y yo, ¿cuál niño? No, pues fulanito. Y yo, ay, hasta me asusté. Dije, ¿qué sería de ese niño, verdad? Recordé todo lo que él tenía en su mente. Bueno, total, ya le dijeron dónde andaba y me alcanza el niño. Pues ya un niño de universidad. Y le digo, dime, ¿cómo te ha ido? No, está estudiando con beca en las Chivas, está no sé en qué categoría. Y me quedé, yo dije, ay Dios mío, gracias, porque este niño se le cambió porque muchas veces seguimos y llegamos adultos y seguimos creyendo. Yo de verdad cuando me veo en el espejo digo, yo soy lo que Dios dice. Así es. Lo que Dios dice que yo soy. Así es. No lo que dicen los demás ni lo que pienso yo, porque como decías, ¿verdad? Nosotros nos decimos muchas cosas, nos automaldecimos nosotros mismos. Entonces es Satanás que pone esos pensamientos en contra, hasta en contra de nosotros mismos. Entonces tenemos que estar muy atentos y tenemos que discernir. Así es. Entonces no tenemos que confiar, ¿verdad?, en los sentimientos ni en lo que dicen los demás. Tenemos que creer en lo que el Señor dice de nosotros. Entonces, eso que tenemos que... Satanás siempre está viendo nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestros pecados, y para estar enfocado él en eso y estarnos torturando todo el tiempo en lo que hacemos y decirnos, tú no sirves para nada, ¿verdad? Y eso hace que ni en la iglesia cumplamos con el propósito, porque Dios nos dio dones, nos dio talentos y no los descubrimos, porque el enemigo nos está ahí como diciendo, no sirvo para nada, tengo la cabeza de teflón, no puedo hacer, ay, a mí no me mande porque yo ni sé hacer eso. Yo no sé predicar, yo no sé orar, ay, no, a mí no me ponga a hacer esto y a mí no me ponga a hacer limitaciones. Quitar todas esas mentiras de Satanás, porque él siempre nos va a estar acusando y siempre nos va a estar poniendo en contra del Señor. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Y vemos en Romanos 8:1, dice la palabra ahí, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces si nosotros ya confesamos nuestro pecado, ya Dios nos perdonó, pero dijimos, el enemigo sigue acusándonos, y nosotros seguimos creyendo pero si dices, yo ya ando en la luz, yo ya ando con el Señor, o sea, yo ya no tengo que estar creyendo las mentiras del enemigo. Y ahí es donde tenemos que aplicar la autoridad, ¿no? Decir, a ver, no, o sea, yo era. Sí era, todo eso sí era, pero a partir de que conocí el Señor, creí en el Señor, soy una nueva criatura y soy diferente. Sí, porque dice ya ninguna condenación hay. Entonces, ¿por qué permitimos que Él siga? Y todavía nos sigue recordando los pecados que ya el Señor ya limpió, que el Señor ya nos perdonó, pero Él así es, Él nos va a seguir torturando, ¿sí? Y muchas veces nos hace sentir, y es uno de esos espíritus que dices, híjole, yo no encajo donde quiera, ¿verdad? Que es eso, y la desconfianza que nosotros sentimos, el temor hacia hablar, hacia decir, y eso nos pasa mucho en la iglesia, ¿verdad? Que creemos que no encajamos, que no somos bien recibidos, o que no, están aquí, o vemos, no, pues es que todos lo hacen muy bien, pero yo creo que no lo hago, y eso nos hace, esa mentira nos la da esos espíritus, ¿verdad? Que creemos que somos capaces de hacer las cosas, ¿verdad? Yo cuando conocí del Señor y que yo no me imaginé, ¿verdad? Nunca que iba a compartir, que iba a predicar, que no iba estaba a hacer en nuestros grupos, planes. de verdad que no. Y yo dije, bueno, la primera vez que a mí me dejaron, que me pidieron que compartiera, dije, soy maestra, dije, yo doy clases, es bien fácil.
me entró un temor y un miedo a decir no, porque esta es la palabra de Dios y si me equivoco, entonces empezó a haber ese temor en que yo podría hacerlo, Ajá. ¿sí? Entonces, yo siempre que voy a compartir, no quiere decir que no me da nervios, no, claro que me da nervios, pero yo siempre digo no. Entonces, yo contrasto una mentira, la reemplazo con una verdad. Digo, no, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no me diste un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Digo, yo no voy en nombre de, me voy en nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces empieza el nervio, el temor, y digo, no, hay que reemplazar una mentira con una verdad. Entonces, tenemos que estar atentos y no creer. Y de verdad esa frase yo siempre la digo y es mía, ¿verdad? Yo soy lo que Dios dice que soy. Amén. Y con eso yo digo, no soy más que lo que el Señor dice, ¿sí? El Señor dice que yo soy la sal de la tierra, que yo soy luz, ¿verdad? Que somos cabezas y no cola. Sacerdote, ajá. Eso es cuando se le venga un espíritu de que no puede, de que no sabe, de que no es capaz. Ahora, es que efectivamente nosotros no tenemos ninguna capacidad, eso es una realidad, o sea, así es. Nosotros, yo como ser humano, Gladys, yo no tengo ninguna capacidad. Yo reconozco que mis capacidades todo lo puedo provienen de Él. Así es. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Yo cuando soy hija, entonces como soy hija del rey, y esas son las cualidades del rey, pues obviamente lo que hacemos es repetir el patrón del rey, repetir la naturaleza del rey, ¿verdad? Pero si eres, mire, conozco cristianos que hablan más de Satanás que de Dios. Así es. Hablamos más de él, le damos más difusión a Satanás que a Dios. Entonces no hagamos eso, cortemos. Así es, sí. Y yo les quiero leer una lista, una lista que indica cómo opera o cómo obra el enemigo en nuestra vida. Y de verdad, si alguna de esas dice, híjole, yo la tengo, de verdad, escríbala. Táchela y léala. Táchela, márquela y váyalas escribiendo, porque al final de verdad dice que nosotros tenemos que confesar. Así es. Confesar, llevar a la presencia, al trono del Señor todo esto, y ahí nos va a limpiar de todo eso si nosotros hemos cometido o hemos creído alguna de estas mentiras sobre esos tres temas en contra de nuestros hermanos, en contra de Dios o en contra de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces se los voy a leer de aquí de esta hojita, y dice: rehusar compartir su tiempo con una persona que ha cambiado. No olvidado el comportamiento del pasado de una persona, manteniendo una lista de ofensas, prejuicios, competencias, no se siente competente si no gana, desconfianza, establece normas no bíblicas que otros deben cumplir, pesadez, chisme, insinuaciones, fácilmente ofende y ofende con facilidad, autoexaltación, envidia, celos, resentimiento, mal entendimiento pueden ser obras de mal espíritu, suicidio, juzgando a otros por el mismo comportamiento del cual somos culpables, Romanos, ¿qué? Mientras nos excusamos a nosotros mismos. No anda con aceptación de perdón, una mentalidad de víctima, culpa a otros por sus problemas, autocondenación, autoacusación, tomando el puesto del Espíritu Santo en la vida de otras personas, juzgando a otros, haciéndose uno con acusación, enfocándose en la debilidad de otros, ira, amargura, depresión, miedo, odio, enfermedad, perfeccionismo, rechazo, vanidad, preocupación, sospecha. De verdad, si alguno de estos encajó, de verdad, hay que marcarlos. Pero ¿cómo podemos recibir esa victoria? ¿Yo cómo puedo rechazar todas esas mentiras que hasta el día de hoy Satanás me ha hecho creer de mí, de los demás y de Dios? ¿Sí?
Dios tiene la respuesta. Amén. Pero existen, dicen, normas y debemos cumplir. ¿Sí? Recuerda que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos para obtener la victoria, pero debemos dejar que su poder y su autoridad obren por medio de nosotros. Entonces, una herramienta que nosotros podemos utilizar para todas estas mentiras o que nos están atacando o que están declarando. Nosotros tenemos, y les decía ahorita, ¿verdad? Reemplazar la mentira por una verdad. La mentira viene de Satanás, pero la verdad, ¿dónde la voy a encontrar yo? En la palabra, en las escrituras. Y ahí viene Santiago 4:7, Emma, que esa es una de las herramientas muy poderosas para poder utilizar nosotros cuando estemos siendo atacados por Satanás. Santiago 4:7 dice que nos sometamos a Dios. Entonces, someternos a Dios significa que nos vamos a someter a sus leyes, preceptos ya establecidos. Entonces, cuando yo me someto a Dios, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas. Eso es infalible, créanme, es infalible. Entonces nosotros podemos someternos, más bien no nos podríamos someter a un Dios que no conocemos. Para yo poder conocer a Dios, yo me tengo que reconocer pecado y tengo que decir, ¿sabes qué? Tengo una de estas cosas que viene, muchas de las cosas que nos acaba de leer la pastora Emma. Yo caigo en esto, me tengo que someter a Dios en esto, y entonces es que yo voy a poder conocer a Dios, porque estoy conociendo su carácter a través de la palabra, ¿verdad? Entonces todo ministerio y liberación disponible que Dios tiene en la palabra, o de repente la damos incluso en la iglesia a través del predicador. Dios te habla a través de las enseñanzas que tenemos en la iglesia, en los hogares de amor, o te habla a través del discipulado, pero Dios todo el tiempo nos está hablando. Entonces de eso habla la Escritura cuando nos dice que seamos hacedores y no solamente oidores. Porque entonces cuando yo soy hacedor, me estoy sometiendo al señorío de Dios, me estoy sometiendo a Él, y entonces el Espíritu Santo empieza a hablar en nosotros, ¿verdad? Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que debemos de resistir al diablo. Eso es lo que nos está. Resistir es, no voy a hacer esto. No. ¿Se acuerdan de José? Cuando José está entrado con la esposa de Potifar, la esposa quería tener relaciones sexuales con José y le dice, no, yo no puedo hacerle esto a mi amo, y primeramente a Dios y después a mi amo. Y quiero decir una cosa, Satanás es real, y ahorita en este tiempo lo estamos viendo a nuestro alrededor todo el tiempo, metiendo guerras, trayendo mentiras a la cabeza. ¿Y cómo es posible que Dios permita guerras en Israel si es su pueblo? Estaba escrito, hermanos, está cumpliendo las profecías, porque incluso su pueblo se salió de su verdad, no se sometió al señorío de Dios, y por eso es que estamos viendo ahora todo lo que vemos, todas las guerras, todo lo que se avecina. Va a ser algo muy peligroso, y nosotros tenemos que estar muy preparados, y la manera de prepararnos es someternos a Dios. Recuerde, Alianza de Amor, recuerda, esto es para ti. Es el año de la santidad, dijimos desde un principio, y esta es una muy buena oportunidad para que empecemos en santidad, para que de verdad empecemos a poner por obra lo que la Biblia nos enseña y no lo que Satanás nos quiere mostrar. Satanás nos quiere divididos, hermanos, y más en estos tiempos. Satanás quiere que pastores contra pastores nos estemos contrapunteando y nos estemos peleando porque es tu oveja, es mi oveja, no te tuya, te la presto. No, de verdad. Ni siquiera entre otras religiones podemos estarnos peleando, porque ve tú a saber qué va a pasar ahora cuando el Señor nos llame a cuentas. Ve tú a saber si alguno de los que tú menospreciaste realmente sea salvo. Entonces tenemos que cuidarnos de juzgar a otros por su religión. De verdad, qué padre sería que tú estés en un ambiente no cristiano, vamos a poner tu trabajo, donde no haya cristianos, y que conozcan a Cristo a través de tu comportamiento, porque tú te sometes al señorío de Dios. Eso sería fabuloso, porque no vas a necesitar ni de qué predicar. Tu solo testimonio va a hablar de Dios, no de ti, porque aquí lo importante no es tu testimonio, aquí lo que importa es el testimonio de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar con mucho celo. Así es, y dice ahí mismo, ¿verdad? La Biblia dice que resistir al diablo y va a huir. Y va a huir, y de nosotros va a huir. Esto quiere decir que debemos probar
cada pensamiento, decíamos la semana pasada que tenemos que examinar, ¿verdad? Nuestros pensamientos y reconocer si provienen del Señor o provienen del enemigo. Dijimos que tenemos 3 tipos de pensamientos, los de Dios, los del enemigo y los de nosotros. ¿verdad? Entonces, y decíamos también que Satanás se manifiesta, o su naturaleza de él, ¿verdad? La manifiesta por medio de personas y animales, ¿verdad? Ajá, porque les decía, nosotros le damos ese derecho legal. ¿De qué? Entonces, de que él entre a nuestra vida. Por eso dice, resístelo, o sea, lucha contra él. No le permitas ni siquiera entrar a tu pensamiento y él va a oír, que vaya y busque a otro. Entonces, él que va a usar, les comentaba yo que él usa personas, ¿verdad? Usa nuestra voz, nuestras cuerdas vocales para hablar, y como lo hizo con Eva, ¿verdad? Con Eva una conversación. Entonces, nosotros tenemos que estar bien atentos en eso. Y dice Lucas 11, 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces nosotros tenemos que no permitir la entrada, porque nosotros de repente confesamos y de repente volvemos a hacer lo mismo, y entonces ya no viene uno, dice que vienen 7 peores. Entonces no, de verdad examinemos nuestros pensamientos y tengamos de verdad, yo le comentaba a la pastora, digo, qué tan importante, y la base de todo esto es tener un buen discernimiento. Y del discernimiento es un arma poderosa para ganar las batallas. Porque de verdad cualquier despestañeo o dormida te descuidas, él entró. Y ya nosotros le damos ese permiso, pero a veces no nos damos cuenta porque es tan sutil y entra tan ofreciendo todo lo que a ti te agrada, que ni cuenta nos damos que ya le dimos el poder, ¿verdad? Entonces dice Santiago 4:8, allegaos a Dios y él se allegará a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos acerquemos, que busquemos al Señor, que nosotros lo busquemos, y que nosotros debemos de andar en esa luz, así, ¿sí? Nosotros le entregamos todo pero muchas veces sí lo hacemos, entregamos todo al Señor y le decimos, que el Señor se encargue de este pecado, pero nosotros no hacemos nada. Creemos que es como y seguimos con el mismo pecado y creemos, ay Dios, y luego decimos, es que es la cruz, es que es la cruz que me tocó vivir, ¿verdad? Esa es la cruz, ¿verdad? Entonces no es así. Nosotros nos debemos alejarnos de él, y él para tener esa liberación, es andar en esa libertad, ¿sí? Entonces nosotros vemos en Hebreos 11:6 y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En Juan 20:29 añade, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Santiago 4:8 nos dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones, ¿sí? Una persona doble ánimo duda de Dios, desconfiamos de nosotros, desconfiamos de los demás. Entonces dice Santiago 4:9-10, dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestras risas se convertirán en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos recibir las promesas de liberación de Dios, ahora es el tiempo de rendirnos y entregar nuestra vida al Señor, ¿verdad? Rendirnos es, entrego mi vida, ¿verdad? Y que se cumplan los propósitos que Él tiene para nuestra vida, ¿verdad? Entregarla ahí. Dice Mateo 16:25, porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiera su vida por causa mía, la hallará. Entonces nosotros tenemos que soltar sin importar. Nosotros
dejar nuestra propia vida, ¿verdad? Y cantamos, ¿verdad? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ya dejar mi naturaleza, mi vida, o estar siguiendo luchar en mis fuerzas, porque eso me va a traer muerte. Entonces, el entregarle la vida al Señor es, Señor, que se cumpla tu propósito, ajá, tu voluntad en mí, y aquí está. Así es, así es. Y ya con todo esto que hemos hablado, hermanos, solo nos resta decirle que es tiempo de ayuno y oración. Es tiempo de ayunar y leer la escritura y ver a dónde el Señor nos quiere llevar, ¿verdad? Recuerdo cuando el rey David pecó, la palabra de Dios dice que él rasgó sus vestiduras y se vistió de silicio, o sea, se puso ceniza en la cabeza en señal de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que hacer, buscar la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque va a haber un tiempo en el que ya no va a haber palabra, la palabra va a escasear, ya no nos van a permitir ni siquiera congregarnos, hermanos. Entonces aprovechemos este tiempo de la gracia y acerquémonos confiadamente ante el trono del Señor. Él es misericordioso y siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. ¿Amén? En Santiago 4, 7 y 9 nos habla sobre cómo derrotamos al diablo y recibimos la gracia de Dios. Nos dice que limpiemos nuestras manos y purifiquemos nuestros corazones. Y este proceso requiere de que nosotros lleguemos al punto de derramar lágrimas, que veamos el pecado como realmente es. O sea, no es llegar a, ay Señor, pues perdóname, porque no, o sea, de verdad que decirle al Señor, Señor, permíteme sentir el pecado como tú lo sientes, ¿verdad? Porque a lo mejor para nosotros no es nada. Ah, mentí, no pasa nada, es una mentira, ¿no? No, sí pasa, o sea, sí tenemos que llegar con el Señor y decirle, Señor, provoca en mí dolor, o provoca en mí el que yo vea el pecado como es, no camuflado, no lo que yo creo, no como es, y que yo diga, wow, eso estoy haciendo yo. O sea, qué feo. De verdad, por ejemplo, los que tienen problemas sexuales, si Dios les permitiera ver los espíritus malignos que operan en esos asuntos sexuales, de verdad usted ni se arrimaría. Huye. Sí, porque la palabra de Dios dice que huyamos. Entonces, si nosotros aprendemos a verla o le pedimos al Señor que nos deje ver el pecado como realmente es, ahí es donde nosotros vamos a hacer un boom, porque vamos a decirlo así, Señor, vengo dispuesta a que me perdones porque he comprendido mi pecado, he comprendido que esto que yo minimizaba en realidad no es tan pequeño, es algo muy grande. Entonces, mientras nos presentemos ante Dios, necesitamos resistir al diablo. Necesitamos saber que una manera de resistirlo, que yo creo que la más poderosa, es estar cubiertos con el Señor, y la manera en que nos cubrimos es tener comunión con Él todos los días. Nosotros vivimos para estar en comunión, y con el primero que tenemos que estar en comunión es con Él, y en humildad. Que se nos quite ese espíritu de soberbia de creernos que nosotros somos superiores a nadie, hermanos. Nosotros no somos superiores a nadie. No podemos voltear a ver a una persona porque no tiene recursos, porque está enfermo, porque tiene una condición. No podemos darnos ese lujo, hermanos. No podemos, porque si de verdad nosotros pudiéramos ver los corazones como el Señor nos ve, veríamos que nuestro corazón es un corazón muy pobre a comparación de los hermanos a los que nosotros estamos usando. Y ahí entra cómo juzgamos nosotros a los demás, y ese no es nuestro rol. Así es. El único que juzga es Dios. Entonces, como enseñanza te pido, acércate a Dios y Él se acercará a ti, y resiste al diablo y el diablo va a huir de ti. Entonces tenemos hay fórmulas, ¿verdad? Que nos llevan a cumplir con este principio, ¿verdad? Y hay un precio que debemos de pagar, la circuncisión de nuestros corazones. Mire, anteriormente en el Antiguo Testamento el hombre tenía que ser circuncidado para saber que era un israelita, un judío. Ahora en estos tiempos ya no hay circuncisión, ya la circuncisión no nos aparta del corazón, ahora la circuncisión está en el corazón. Entonces yo me tengo que acercar al Señor a circuncidar mi corazón, es decir, ya para hacer la circuncisión hacen una incisión, el prepucio escalado, y entonces eso es lo que tiene que hacer nuestro y queda expuesto, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer en nuestro corazón, que el Señor venga, abra y nuestro corazón quede expuesto, para que Él pueda quitar este corazón de piedra y pueda poner un corazón de carne, y podamos sentir como Él siente, y podamos sentir arrepentimiento, no remordimiento, arrepentimiento genuino, y podamos ir delante de Él y decirle, Señor, de toda esta lista que leímos,
yo creo que en esto tengo palomita, ¿verdad? Y yo quiero venir delante de tu presencia a pedirte perdón por esto que hago, porque chismeo mucho, Señor, porque tengo ira, me da envidia, tengo celos, todas estas cosas que Naturaleza de Satanás. Satanás. Entonces es hora de que esto cambie. Y esta es la clave para recibir las bendiciones, la sanidad de Dios. Debemos morir a nosotros mismos, debemos morir a todo lo que somos ahora. Tenemos que ponernos a los pies de la cruz, confesando nuestros pecados y soltándolos todo. Entonces, yo quiero sugerirle que ahorita la pastora nos va a dirigir en una oración sobre los espíritus acusadores. Yo quiero sugerirle que haga esta oración, que ahí donde usted cierre sus ojos, siga a la pastora con esta oración para que usted pueda soltar todo eso que tiene. Ahí le damos un minuto para que esté listo, prepare su corazón, prepare su mente, y el Señor va a hacer grandes cosas. A pesar de este ruido, el Señor va a hacer cosas. ¿Okay? Entonces, los dejo con la pastora. Así es, cuando nosotros hacemos la oración de liberación, tiene que ser específica. Y si tú marcaste 1, 2, 3, cualquiera que hayas marcado de toda esa lista que acabas de escuchar, que hagas la oración específica por cada una. Si ahorita lo vamos a hacer en general, pero por cada una de ese espíritu acusador que tú has permitido que entre o que domine en tu vida, es hacerlo específico, ¿sí? Para que podamos ver el resultado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una oración y esta primera oración va a ser si nosotros hemos acusado, ¿verdad? O hemos señalado. Vamos a hacer otra oración donde si nosotros hemos dudado del Señor, y la otra con nosotros mismos, si nosotros nos ha acusado con nosotros mismos. Entonces, cierra tus ojos para que te concentres y la hagas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me arrepiento de toda la amargura que he acusado a otros en mi vida y a mis generaciones. Me perdono a mí mismo y me suelto de esta amargura. En el nombre de Jesucristo, yo cancelo la autoridad de Satanás sobre mí en esta amargura, porque Dios me ha perdonado y yo me he perdonado a mí mismo. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno que los espíritus acusadores que acusan a otros ante mí se vayan. Espíritu Santo, por favor, ve y sana mi corazón y enséñame tu verdad. Cuando tú haces esta oración, dale tiempo al Espíritu Santo y Él te va a hablar. Dale unos minutos. Si no te habla en este momento, lo va a hacer. Tenemos que enseñarnos a escuchar la verdad y escríbelo. Y escribe lo que sucedió en esos minutitos, cómo el Señor te habló y cómo Él cambia nuestra manera de pensar. La siguiente oración que vamos a hacer. Vamos a hacer si nosotros nos hemos acusado a nosotros mismos. Cierra tus ojos para que te concentres. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, me arrepiento de todas las maneras que me he acusado a mí misma en mi vida y a mis generaciones. Me perdono a mí misma. Yo me suelto de esta autoamargura. En el nombre de Jesucristo, yo cancelo la autoridad de Satanás sobre mí en esta autoamargura, porque Dios me ha perdonado y yo me he perdonado a mí mismo. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno que los espíritus acusadores que acusan a otros ante mí se vayan. Espíritu Santo, por favor, ven y sana mi corazón y enséñame tu verdad. Ahí también vamos a dar tiempo para que el Espíritu Santo hable a tu corazón y hable la verdad sobre esta situación y escribe lo que sucedió cuando tú hagas esta oración. La siguiente oración es si nosotros en algún momento hemos dudado del Señor, ¿sí? Padre Celestial,
En el nombre de Jesucristo me arrepiento de todas las veces que te he acusado por las cosas que Satanás hizo en mi vida y en mis generaciones. Me perdono a mí mismo y me consulto de toda amargura, me suelto de toda amargura contra ti. En el nombre de Jesucristo cancelo toda autoridad de Satanás contra mí en esta amargura, porque Dios me ha perdonado y yo me he perdonado a mí mismo. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno a este espíritu de acusación o espíritu que acusa a Dios que me suelte. El Espíritu Santo, ven y por favor entra en mí y sana mi corazón. Enséñame tu verdad. Igual le damos minutos al Espíritu Santo para que hable su verdad sobre esta situación y lo escribas. Amén, hermano, de verdad, a partir de hoy el Señor va a empezar a liberar, va a empezar a tratar con nosotros, va a empezar a llevarnos a esa libertad. Entonces te animo a que te escribas al canal, que le des like, que lo compartas con quien más puedas, porque el Señor va a empezar a limpiar todo esto que traemos, que de repente te sientes cansado, te sientes agobiado, no sabes por qué estás iracundo y no sabes por qué estás muy triste y no sabes por qué estás deprimido y no sabes qué está pasando. Pero hoy sí ya. A partir de hoy el Señor va a empezar a liberarte, va a empezar a liberarte en muchas áreas de tu vida. Entonces, por favor, está pendiente de nuestro próximo capítulo. Nos dará mucho gusto que tú nos pongas ahí tu testimonio. ¿Qué está haciendo Dios contigo a través de este podcast? De verdad, lo hacemos con todo el amor y lo hacemos para ti. Muchas gracias por habernos acompañado en este tu programa de las tinieblas a su luz admirable. Te esperamos la próxima semana con un nuevo contenido. Te mandamos un fuerte abrazo. Pastora, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Pronto. Nos vemos muy pronto. Espero. Sí. Muchas gracias. Que salimos ministrados también nosotros. Sí. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. De la esclavitud a libertad, en su nombre nuestra vida cambió. De la oscuridad a claridad, Jesús nuestro Rey nos redimió.